Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Hola, saludos a todos nuestros amigos de Radio El Camino. Es un privilegio y placer poder compartir estos momentos juntos. Gracias por la invitación. Esperando pueda ser de bendición este capítulo que tiene un título bastante intrigante. En esta ocasión estaremos viendo la biografía de tres personajes bíblicos en los que encaja perfectamente toda la humanidad. Dos de ellos eran locos y uno cuerdo. Así que sin más preámbulos, entremos en sus biografías. Y mientras escuchamos, tratemos con toda sinceridad de ubicarnos en qué grupo nos encontramos, para que si es necesario, cambiar de bando. Vamos a comenzar con el primer loco. Su historia la podemos encontrar en el libro de Lucas, el capítulo 8, los versículos 26 en adelante. Y aquí se nos va a dar una descripción de este hombre. Este hombre vivió en los tiempos de Jesús y vivía en la ciudad de Gadara. Cuando Jesús llega con sus discípulos a esta tierra, que estaba al otro lado del mar, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Este hombre no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Nadie podía atarle ni aun con cadenas, muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y desmenuzado los grillos. Nadie le podía dominar. Y siempre, tanto de día como de noche, este hombre andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose a sí mismo con piedras. Cuando este hombre ve a Jesús de lejos, corre, lanza un grito y se postra a sus pies y le dice: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces Jesús le pregunta: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Al leer la descripción que la Biblia nos da de este hombre, sabemos sin lugar a dudas que estaba loco, que no estaba en su sano juicio. Y la razón de este comportamiento, la razón de esta locura, era porque Satanás lo dirigía. El príncipe de las tinieblas lo inspiraba, moraba en él. Por esta causa era tan fuerte y vivía del modo en que lo hacía, porque hacía las obras que Satanás quería que él hiciera. De este tipo de locos podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. La inspiración describe a estas personas como personas que estaban movidas por Satanás. Y su obra, el objetivo de estas personas era atacar al pueblo de Dios, destruir al remanente de Dios. Aún le daban muerte a los siervos de Dios. El libro de Profetas y Reyes, hablando de Daniel en la corte del rey de Babilonia, nos dice: los enemigos de Daniel salieron de la presencia de Darío regocijándose por la trampa que estaba ahora bien preparada para el siervo de Jehová. Esta historia está bajo el contexto de cuando los príncipes hacen que el rey Darío firme un decreto donde todos los que adorasen a cualquier otro dios o persona que no fuera el rey iban a ser echados en el foso de los leones. El rey lo firma y estos hombres salen regocijándose porque sabían que el siervo de Dios había caído en la trampa. En la conspiración así tramada, Satanás había desempeñado un papel importante. Agentes satánicos eran los que habían movido a los príncipes a envidia. O sea que del mismo modo como el endemoniado Gadareno estaba movido por agentes satánicos, estos príncipes, que podemos ver que diferían completamente del aspecto físico del endemoniado Gadareno, sin embargo, mismos agentes satánicos los estaban moviendo. Estos agentes satánicos eran los que habían inspirado el plan para destruir a Daniel, y los príncipes se prestaron a ser instrumentos del mal. O sea que este tipo de personas que ataca al pueblo de Dios, que planean la destrucción de los hijos fieles de Dios, tienen el mismo grado de locura que el endemoniado Gadareno. Porque ese mismo espíritu, esos mismos agentes satánicos los mueven, los dirigen. Lo que los mueven a hacer es a provocar sufrimiento a los fieles hijos de Dios. Y esto lo podemos ver muchas veces. A través de todas las edades, el pueblo fiel de Dios ha sido herido por hombres locos, por endemoniados, personas guiadas por agentes satánicos. En los días de Abel, en los días de Isaías, en los días de Cristo, en la era cristiana, vez tras vez, vemos este grupo de locos. Cristo mismo fue herido, juzgado, azotado, crucificado por dirigentes religiosos que estaban inspirados por el príncipe de las tinieblas. En el libro Joyas de los Testimonios, la inspiración, hablando de la crucifixión de Cristo, nos dice: una vasta multitud rodea al Salvador del mundo.
Las burlas y los escarnios se mezclan con maldiciones y blasfemias. Los miserables, sin sentimientos, comentan su humilde nacimiento y su vida. Los príncipes de los sacerdotes y ancianos ridiculizan su aserto de que es el Hijo de Dios. Y este ha sido el asunto en cuestión desde que Satanás se reveló en el cielo. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Cuando a Satanás le dicen, sí, Cristo es el Hijo de Dios, desde cuando estaba en el cielo, él se levantó en guerra por el asunto. Y las bromas vulgares y el ridículo insultante vuelan de un labio a otro. Satanás ejercía pleno dominio sobre las mentes de sus siervos. O sea que estos sacerdotes, estos dirigentes religiosos, estaban siendo dominados sus mentes por Satanás, así como el endemoniado Gadareno. A fin de lograr esto eficazmente, comenzó con los príncipes de los sacerdotes y ancianos y les infundió un frenesí religioso, bajo el manto de religión. Hombres que parecían santos, pastores, dirigentes religiosos, pero movía a estos últimos el mismo espíritu satánico que agitaba a los más viles y endurecidos miserables. O sea que el mismo espíritu que estaba sobre el endemoniado Gadareno estaba sobre estos dirigentes religiosos. Y el objetivo era destruir al Hijo de Dios. Los sacerdotes y ancianos eran hipócritas de los más degradados. Sobre los hombros de Cristo, el precioso Hijo de Dios, se puso la cruz. Y a los discípulos de Cristo en todas las edades que transcurrieron desde el inicio del pecado, quienes los han perseguido, son personas inspiradas por Satanás. Cumplen con perfecta exactitud de las palabras de Jesús a sus discípulos, donde Él les dijo que unos locos, movidos, inspirados por el espíritu de Satanás, los expulsarían, los desfraternizarían, los excomulgarían de sus iglesias. Y no solo eso, los perseguirían, los azotarían y encarcelarían. Y aún más, los matarían. Matarían a millares y pensarían que al hacer esto servían a Dios. Y la razón que menciona Jesús en el libro de Juan por la que harían esto o por la que actuarían de este modo es porque no conocen al Padre ni al Hijo. Y Jesús les dice, estas cosas se las digo para que no tengan tropiezo, para que cuando pasen, ustedes se acuerden de que yo ya les había dicho, los iban a expulsar de las iglesias, que los iban a perseguir, los iban a matar. Y la razón es porque no conocen a mi Padre ni a mí. Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían ser todavía el pueblo escogido de Dios. O sea que podemos estar en este primer grupo de locos dirigidos por Satanás y aún así pensar que estamos actuando bajo la dirección de Dios, bajo el dominio de Satanás, arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, y pensar que somos pueblo de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del amado Hijo de Dios y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Tenemos que estar bien despiertos, no vaya a ser que nos estemos equivocando y estemos en este primer grupo de locos. Y eso no quedó en el pasado, eso no quedó en la edad cristiana, en la Edad Media. Así también ahora, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. O sea que en este futuro cercano podemos estar siguiendo las formas de la religión, pensando que estamos sirviendo a Dios, pero estamos actuando bajo el celo satánico, cual el endemoniado Gadareno. Justo ahora existe este primer grupo de locos que, inspirados por Satanás, expulsarán, desfraternizarán y excomulgarán de las iglesias, perseguirán y aún matarán al remanente de Dios. En el libro Iglesia Remanente, escrito por Ellen G. White, nos dice: Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien
y el mal. Personas que no saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre algo correcto y algo incorrecto. Ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce y no saben instruir al pueblo. Estos son miembros de la iglesia de Satanás. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la tradición y la apostasía como verdad y lealtad. Es que esto dice la tradición, es que esto dice las normas que nos han pasado nuestros dirigentes. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. O sea que hoy mismo hay inspiración satánica sobre instrumentos vivientes, sobre seres humanos, y el objetivo de ellos es continuar la gran rebelión contra Dios que Satanás comenzó en el cielo. Y ya vimos que el asunto por el que Satanás se levantó en rebelión en el cielo era porque Jesús es el Hijo de Dios. El asunto, el hecho que los ángeles caídos y Satanás querían ocultar es que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la razón por la que se inició la rebelión en el cielo, la jerarquía celestial, el orden celestial. Podemos actualmente estar participando de este primer grupo de locos, de estos inspirados por el espíritu de otro. Y hay un segundo grupo de locos. Y también, al igual que el grupo anterior, lo podemos encontrar desde el principio de la Biblia. En ellos podemos encontrar a Abel, a Abraham, Jefté, Moisés, Enoc. Todos ellos fueron tildados, fueron estigmatizados como locos. Hablando de estos hombres, nos dice la inspiración. Abel, Enoc y Noé fueron personajes representativos en su época. Cada uno había sido probado por la ley de Dios. ¿Obedecerían a Dios? ¿Harían lo que el Señor les había ordenado que hiciesen? ¿O desobedecerían y cosecharían los resultados? Si Noé hubiera sido como muchos en nuestros días, habría dicho, crean, todo lo que tienen que hacer es creer. Y así jamás habría condenado al mundo. Pero Noé tenía esa fe genuina, esa fe que obra. Por medio de su fe y de sus obras, dio testimonio a los habitantes del mundo antiguo de que creía en Dios. O sea que este segundo grupo, debido a que cree en Dios, tiene obras, actúa acorde a su creencia. Si Noé hubiera dicho, no puedo construir el arca, pues me considerarán loco si confecciono un arca en tierra seca, no habría tenido ninguna influencia sobre el mundo antediluviano. Sin embargo, Noé creyó en lo que Dios había dicho y lo demostró esta fe por medio de sus obras. Y efectivamente, los habitantes de ese tiempo lo consideraron loco. Se rieron, se burlaron de él, aún ridiculizaron su último llamado. Se apartaron y lo ridiculizaron. Se corrompieron el mundo antediluviano porque dejaron a Dios fuera de sus planes. Y esa es la principal causa de la corrupción que existe tanto en las iglesias como en los individuos. Sacamos al Dios verdadero de nuestros planes. Y es que no podemos quedarnos sin nadie. Siempre tiene que haber alguien dentro. Y cogemos a cualquier Dios porque siempre necesitamos una autoridad superior. Pero cuando sacamos al Dios verdadero y ponemos a otro Dios, a un Dios falso, en el lugar del Dios verdadero, nos corrompemos. Los antediluvianos usaron el tiempo de gracia que les había sido otorgado tan misericordiosamente en ridiculizar a Noé. Lo caricaturizaron, lo criticaron. Estos antediluvianos hablaban de la ciencia y de las leyes que regían la naturaleza y se burlaban de las palabras de Noé, llamándolo loco, fanático. Del mismo modo, hoy hay personas que se basan en la ciencia, en las leyes, en historiadores, en personas que saben los idiomas originales, para burlarse de las claras palabras sin necesidad de interpretación que Jehová ha dejado en su palabra. Y Noé fue el loco de su época. No solo Noé, vez tras vez todos los profetas y todos los que se pararon en favor de la verdad fueron ridiculizados, perseguidos, encarcelados, muertos, y no por los mundanos, no por el mundo incrédulo, sino por los llamados pueblo de Dios, por los miembros, por los dirigentes de la iglesia, por los pastores que estaban inspirados, movidos por el príncipe de las tinieblas. Juan el Bautista, que Cristo dijo que de todos los profetas era el mayor, bueno, a pesar de ser el mayor de todos los profetas, no fue la excepción. En Mateo, el capítulo 11, los versículos 18, Jesús les dice, porque vino Juan
que no comía ni bebía, y ellos dijeron, tiene un demonio, está loco, no está en sus cabales. El mismo Hijo de Dios fue tratado como un loco, y no solo de adulto, desde su niñez, por sus mismos familiares. Dice que el corazón de Jesús estaba lleno de amor, pero en su propio hogar, sus hermanos deseaban que él cediera a sus ideas. Pero una actitud tal de parte de Jesús habría estado en completa contradicción con su misión divina. ¿Cuántas veces hay ministros, hay personas, hay pastores que quieren que uno ceda a sus ideas, que uno ceda a las ideas de los teólogos? Pero actuar de esta manera es ir en contra de la misión que se nos ha dado. Consideraban los hermanos de Jesús que él necesitaba de sus consejos. Le juzgaban desde su punto de vista humano y pensaban que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagradables que sus palabras despertaban. Y esto era de niño. Pensaban que estaba loco al pretender que tenía autoridad divina. O sea que Jesús, desde que estaba chico, dijeron, está loco. Y este título, esta estigmatización de parte de los que lo rodeaban, no cambió en su adultez. En Juan, el capítulo 10, el versículo 19, cuando era adulto, cuando estaba en su ministerio, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. Alguien que está fuera de sí, en pocas palabras, está loco. Es un endemoniado. Los hijos de Israel no podían entender lo que era tan desagradable para su corazón orgulloso. ¿Y cuántas veces lo que dice la Biblia claramente es desagradable para nuestro corazón orgulloso? Y no lo podemos entender. Cuando está claro, las palabras de Cristo no tuvieron para sus oyentes ningún significado profundo. Solo vieron en ellas un nuevo motivo para cavilar y le contestaron con desprecio, como si probaran que Jesús debía ser un loco. Aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y ahí, en esta ocasión, Jesús les estaba hablando sobre el plan de redención y cómo se había manifestado en Abraham y su hijo Isaac. Cómo es que en esa historia se había revelado el plan de redención a la humanidad, el consejo de paz entre ambos, Dios y su hijo. Estos israelitas escuchan esto y dicen, es una locura el plan de redención. Aún a los seguidores de Cristo los llamaron locos. Pablo, que era uno de los más estudiosos, de los que había tenido honores de parte de estos dirigentes religiosos que estaban inspirados por Satanás, también lo llamaron loco cuando contó la manera en que Cristo había transformado su corazón, la manera en que ya no vivía él, sino Cristo en él. Dice que cuando él estaba contando su testimonio, todos habían escuchado extasiados el relato de las cosas maravillosas que había experimentado. El apóstol se estaba espaciando en su tema favorito y podemos ver en todas sus epístolas cuál era el tema favorito del apóstol Pablo: la salvación, el amor del único Dios verdadero que envió a su Hijo unigénito y que ahora lo quiere enviar a nuestros corazones. Ninguno de los que le oían podían dudar de su sinceridad, pero en medio de su persuasiva elocuencia fue interrumpido por Festo, que le gritó, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y saben, cuando sucedió esto, el Dios del cielo, el poderoso gobernador del universo, tomó por su cuenta el asunto del encarcelamiento de los discípulos, porque los hombres estaban guerreando contra su propia obra. Y eso es lo más hermoso. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos defiende, un Dios que va a cobrar venganza de sus hijos, de todos los daños que le han hecho a sus hijos. Y van a tener que pagar caro los locos del primer grupo que han estigmatizado de locos a los hijos de Dios. Porque no es al instrumento al que llaman loco, es al Dios que sirven. Y saben, los que los tildaban de locos no eran los mundanos, no eran los romanos, los incrédulos. Ellos escuchaban atentamente. Los que los llamaban de esta manera eran los dirigentes espirituales de la iglesia adventista del séptimo día de aquel entonces, porque guardaban el sábado y esperaban el advenimiento de Cristo, así que eran adventistas del séptimo día. Los rabinos, los pastores, los estudiosos, los teólogos, los intérpretes de la ley, los catedráticos, y todo el tiempo, en todas las eras, en todas las edades, el pueblo de Dios ha sido perseguido y ha sido declarado loco por los religiosos de su época. Locos, ¿cómo van a dar su vida por su causa? Isaías, Esteban, Pedro, los valdenses, Martín Lutero,
Arrio, Wycliffe, los hugonotes, Juan Hus, Calvino, Juan Knox, miles, millones, locos al mundo, pero sabios en Cristo, porque lo loco de Dios es más sabio que toda la sabiduría humana. Cuando nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nació, pues a nuestros pioneros también los llamaron locos, los llamaron disidentes, herejes. Y aún ahora, muchos ministros que se hacen llamar adventistas del séptimo día, y se hacen llamar porque realmente no lo son, llaman así a los pioneros. Los cristianos se unieron con los burladores diciendo que nunca se habían dejado engañar por las doctrinas de Miller, a quien calificaban de loco fanático. En Hebreos 11, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Cristo, describe a este segundo grupo de locos. Ustedes pueden ir en sus casas a sus Biblias y leer el capítulo 11. Estos hombres básicamente lo dejan todo, su reputación, su nombre, su riqueza, sus casas, sus terrenos, por seguir a Cristo. Lo sufren todo por el nombre de Cristo y aún terminan dando su vida por el Evangelio. Y el apóstol Pablo termina el capítulo resumiendo: estos fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Locos para el mundo, pero sabios para Dios. Y en nuestros días, la profecía es clara. Eso no quedó en la edad del oscurantismo. Va a volver a pasar. Va a retomar su furia. Todos los que dejen la senda trillada de la costumbre y aboguen por una reforma encontrarán oposición. Se los considerará locos, dementes, radicales. Y hace una acotación la sierva del Señor: dejadlo seguir siempre una conducta tan coherente. Esta conducta que para los hijos de Satanás es una locura, para Dios es una conducta muy coherente. La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en Jesús. Dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El asunto, la causa de la persecución es el nombre de Cristo. Es defender la verdad como está en Jesús. Los que dan un franco testimonio contra el pecado tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el Maestro que les dio esa obra para hacerla en su nombre. Así como a Cristo, Él dijo: si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán de ustedes las ramitas secas? Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión. ¿De qué iglesia fue llamado Cristo enemigo? ¿Acaso no fue de la iglesia judía, que por mucho tiempo fue el pueblo especial de Dios? Seremos llamados enemigos de la iglesia y de la religión. Y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos por honrar a Dios, más amarga será la enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así. Quizá seamos llamados faltos de juicio, necios, fanáticos y aún locos. Quizá se diga de nosotros como se dijo de Cristo: demonio tiene. Pero la obra que el Maestro nos ha dado para realizar es todavía nuestra. Debemos dirigir la mente a Jesús sin buscar alabanza u honor de los hombres, sino debemos entregarnos a aquel que juzga rectamente. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro trabajo? Dirigir las mentes a Jesús, no a otro, sino a Jesús, aquel que juzga rectamente. Él sabe, Cristo, cómo ayudar a los que, mientras siguen en las pisadas de Jesús, sufren en cierto grado el reproche que Él mismo soportó. Fue tentado en todo como lo somos nosotros, para que supiera socorrer a los que son tentados. El Consolador, el único que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque a Él lo llamaron loco, endemoniado, necio, fanático, disidente, es Cristo. Él sabe lo que se siente. Es el único que puede acompañarnos en todas nuestras tribulaciones, que puede consolar nuestro corazón en todas nuestras amarguras y nuestros dolores. Y Él es el único Espíritu Santo que puede habitar en nuestros corazones.
Y es que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mundo nos va a ver como locos, pero es poder de Dios para salvación en nosotros. Es Cristo en nosotros, de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Y el tercero, el hombre cuerdo, el cabal ante los ojos humanos, fue Pilato. Este hombre se da cuenta de la verdad, pero saben, aunque conoce la verdad perfectamente, actúa con mucha cordura. Todos a su alrededor estaban locos, pero parece que él mantiene la discreción. El día de su demostración llegó en la crucifixión de Cristo y su historia la podemos ver en los 4 evangelios. Cuando investiga a Jesús, cuando lo interroga, sale a los judíos y les dice, yo no hallo ningún delito en él. Pasa un tiempo y entonces Pilato sale otra vez y les dice, mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando lo vieron los sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Entonces los judíos le responden, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ya vimos que estos sacerdotes, que estos dirigentes religiosos de la iglesia de aquel entonces, estaban movidos por el espíritu de Satanás. Y según su ley, según el manual de su iglesia, Jesús era digno de muerte. Y la razón es porque se llamaba hijo de Dios. Es la razón por la que hubo rebelión en el cielo, porque no querían aceptar que Jesús era el hijo de Dios. Cuando Pilato escucha esto, tiene más miedo, entra otra vez en el pretorio y le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús ya no le dio respuesta. Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Él conocía la verdad. Él no estaba siendo engañado. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le manda a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey, a César se opone. Tenía dos decisiones. Podía tomar una o la otra. Y tenía las evidencias y las pruebas y sabía lo que ocurriría si tomaba una u otra decisión. Así que viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó su decisión. Dice que mandó traer agua y se lavó las manos delante del pueblo. Mientras tanto dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Entonces todo el pueblo respondió que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó a ellos para que fuera crucificado. En esta historia podemos ver claramente los tres grupos. Número uno, la turba loca, encabezada por los dirigentes religiosos de la iglesia oficial de aquel entonces. Este es el primer grupo de locos, dirigidos, inspirados por el espíritu de Satanás. Jesús, el loco que no responde, manso, indefenso, dando la vida por el objeto de su amor, inspirado por el espíritu de su Padre, y a los ojos del mundo loco. Aún ante los ojos del mismo gobernador romano era un loco. Pero, aunque el Evangelio es locura para los que se pierden, para los que se salvan es poder de Dios. Y Cristo es esa sabiduría y ese poder de Dios. Y número 3 estaba Pilato, el hombre cuerdo, que no se metió en problemas con nadie, que arregló su pleito con Herodes, que quedó en paz con los sacerdotes, con la iglesia, con el manual, con las leyes de iglesia, porque estos pastores le dicen, nosotros tenemos una ley. Y según ese manual de iglesia, este hombre debe morir. Se hizo llamar hijo de Dios. Nosotros aceptamos que sea Dios el hijo, pero no que sea el hijo de Dios. Así que Pilato no se mete en problemas con ellos, tampoco se mete en problemas con el César ni con el gobierno. Muy cuerdamente se lava sus manos y dice, yo no soy culpable de nada. Todo bien, fríamente calculado. Pero a pesar de esto, este hombre cuerdo ante los ojos del mundo se volvió enemigo de Dios, porque la Biblia es clara. El que no junta conmigo, aunque no haga nada, igual desparrama. Está actuando en contra de la verdad. El reformador Juan Hus, un loco del segundo grupo que dio su vida por Cristo, dijo, ama la verdad,
Vive la verdad, predica la verdad, habla la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Si nos quedamos callados y no nos oponemos al error como todos unos cuerdos, para no meternos en problemas, para no ser tildados de fanáticos, de locos, igual estamos en el primer grupo. No, pero yo no apoyé el error. Exactamente, no apoyaste el error, pero traicionaste la verdad. Y ustedes saben quién es la verdad. En Juan 14:6, Cristo dijo, yo soy la verdad. Y ya alguien anteriormente traicionó la verdad en carne. Y ese alguien se llamaba Judas. En el libro de Apocalipsis hay una iglesia llamada la iglesia de la Odisea, que el testigo fiel la describe o describe a sus miembros como tibios, que no son fríos, no son del primer grupo de locos, pero tampoco son calientes, no son del segundo grupo de locos, son cuerdos, son tibios, lo tienen todo, de ninguna cosa tienen necesidad. Están en paz con todos, con el gobierno, con el manual de iglesia, con las iglesias protestantes, con la iglesia católica, con el mundo, todo bien, todos cuerdos. Pero Cristo, llamado el Espíritu Santo, que habla a las iglesias en estos capítulos, les dice a estos miembros, no se dan cuenta, no te das cuenta de que estás ciega, desnuda, pobre, miserable, cuitada, no te das cuenta que estás traicionando la verdad. Esta iglesia, estos miembros, tienen al Hijo de Dios afuera. Y a pesar de todo, piensan, creen que tienen la verdad. Y sí la tienen, pero afuera, lejos. Luchan en contra de ella. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo mantienen la verdad lejos? La inspiración nos lo explica. Y tomemos atención en esta siguiente cita. La podemos encontrar en el libro El Evangelismo, la página 437 en adelante. Y nos va a hablar de los maestros espiritistas. Dice, el espiritismo está por cautivar el mundo. O sea que el espiritismo va a cautivar todo el mundo. Hay muchos que piensan que el espiritismo se mantiene gracias a trucos e imposturas, pero esto dista mucho de la verdad. O sea que el espiritismo no es lo que nos pintan en películas, en escenas espiritistas, no, no, no. Esto dista mucho de la verdad. Un poder sobrehumano está trabajando en una diversidad de formas y pocos tienen siquiera idea de lo que serán las manifestaciones del espiritismo en el futuro. El fundamento para el éxito del espiritismo ha sido puesto en las aserciones hechas desde los púlpitos de nuestro país. O sea que muchos de nosotros no tenemos ni siquiera idea de lo que es la manifestación espiritista en nuestro medio. Y esta manifestación espiritista ha sido hecha desde los púlpitos de nuestro país. Los ministros han proclamado como doctrinas bíblicas falsedades que se habían originado con el archi engañador. ¿Cuál es el espiritismo? Predicar como doctrina bíblica falsedades, doctrinas falsas que fueron inventadas por el archiengañador, por Satanás. Y la manera en que avanzan estas doctrinas es por medio de los maestros espiritistas, maestros falsos. ¿Qué doctrinas serán estas que enseñan estos maestros? El capítulo continúa diciendo, ministros inspirados por Satanás pueden vestir en forma elocuente a este asqueroso monstruo, al espiritismo, a las doctrinas inspiradas por Satanás. Pueden ocultar su deformidad y hacerlo parecer hermoso para muchos, pero esto procede en forma tan directa de su majestad satánica que todos los que tengan que ver con ello, él, Satanás, los reclama como suyos para controlarlos, porque se han aventurado en un terreno prohibido y así han desechado la protección de su hacedor. O sea que son peligrosas, son espiritismo, son falsas, son inventadas por el mismo enemigo de Dios, no están en la Biblia, pero los pastores, los maestros espiritistas, las revisten de forma elocuente y así las hacen parecer hermosas. ¿Qué enseñarán estos maestros espiritistas? Así, anunció el apóstol una de las características principales de los maestros espiritistas. O sea que tienen varias enseñanzas, varias doctrinas que no están fundamentadas en la Biblia, sino que han sido inspiradas por Satanás. Pero la principal es esta. Se niegan a reconocer a Cristo como el Hijo de Dios. Tocante a esta clase de maestros, el amado apóstol Juan declara, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El espiritismo, al negar a Cristo, niega al Padre y al Hijo. Y la Biblia declara que esta es la manifestación del anticristo. Así que cualquier doctrina que niegue la literalidad del Hijo de Dios y de su Padre, literalmente Padre de Cristo desde los días de la eternidad, forma parte de estas manifestaciones espiritistas que confunden, que han envuelto a la iglesia de la Odisea, que los hacen parecer muy doctos, elocuentes, pero son doctrinas falsas, inventadas por el padre de la mentira a través de su iglesia. Y el apóstol Pablo, al ver a estos maestros espiritistas actuando en la iglesia de Corinto, aquellos miembros a los que les había dejado bien claro quién es el Dios verdadero en Primera de Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6, donde les dice que no hay más que un solo Dios, porque sí que hay muchos dioses y muchos señores, muchos que son llamados dioses en la Biblia, tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios verdadero, y ese Dios es el Padre. Y la manera de comprobar que sea un Dios verdadero es que ese Dios tiene un hijo. Y en 2 Corintios 11:19, el apóstol, al ver a estos maestros espiritistas enseñando sus doctrinas espiritistas, les dice a los corintios: pues con gusto toleráis a los locos, siendo vosotros sensatos. Porque si alguien os esclaviza, si alguien os devora, si alguien se aprovecha de vosotros, si alguien se ensalza, si alguien os hiere en la cara, lo toleráis. Con vergüenza lo digo. O sea que estos maestros que parecen muy cuerdos, muy sensatos, entran en el grupo de los locos primeros, de los dirigidos por Satanás. Pablo les dice: ustedes toleran a esos maestros espiritistas locos cuando ustedes son sensatos, cuando ustedes tienen la verdad pura en Cristo Jesús. Esos maestros que se dicen prudentes, que no se meten en problemas con nadie, ni con la iglesia, ni con el Estado, son en verdad parte del primer grupo de locos. Porque al predicar estas doctrinas espiritistas que no están en la Biblia, que se tienen que creer por la fe, porque en la Biblia no las podemos encontrar explícitas, están siendo inspirados por el espíritu de otro y están en peligro de no darse cuenta como la nación judía. Esa misma lucha que mantuvo Cristo y sus seguidores en todas las épocas con los agentes satánicos, con los maestros espiritistas, que se niegan a aceptar un claro así dice Jehová y que prefieren seguir mandamientos, doctrinas que han sido inspiradas por Satanás, que son de hombres, por concilios de iglesia, está ante nosotros. Ahora mismo está tomando furia esta guerra y tenemos la preciosa oportunidad de poder elegir entre estos tres grupos. Podemos elegir a cuál pertenecer. Y ya vimos, finalmente solo son dos grupos, porque este primer grupo de locos es ocultado bajo el manto de prudencia, bajo el manto de la elocuencia, de ser juiciosos, cautelosos. En el libro Mente, Carácter y Personalidad se nos promete a nosotros que estamos enfrentando los ataques de este grupo el poder que Cristo tuvo. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él, Cristo, discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalia. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también, el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirá una justa indignación contra el pecado, pero la pasión no lo incitará a vilipendiar a los que lo vilipendian. Al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio. Qué hermosa promesa para nosotros. Y la gente nos va a decir: locos, no se enojan, mantienen la calma, dan la vida por el Dios de la Biblia y por su Hijo Jesús, el Cristo. Suicidas, pero es la más clara demostración, dice la inspiración, de buen juicio, de sabiduría divina, de poder de Dios. Mis amados, oro para que cada uno de los que escuchan este mensaje seamos esa clase de locos, no unos cuerdos ante la sociedad, sino unos llamados elegidos y fieles, que siguen al Cordero donde quiera que van. Que junto con el apóstol Pablo podamos exclamar: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución?
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y cómo nos amó? Enviando a su Hijo unigénito. Porque es en esto en que se muestra el amor de Dios, en que da todo lo que tenía, su Hijo unigénito, el único ser que lo acompañó toda la eternidad. Por lo cual, estoy segura de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.